Apreciados hermanos, les invito a que esta mañana abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Vamos a leer brevemente los primeros versículos, porque ahí nos habla del tema del cual voy a estar compartiendo hoy día a través de las Escrituras. Hemos estado hablando acerca de verdades importantes de la fe cristiana, verdades que necesitamos entender, comprender y creer para poder estar seguros de que realmente somos hijos de Dios. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, hay muchas personas que han tenido experiencias con Dios, pero no todas las personas han experimentado realmente lo que llamamos una regeneración, un cambio, una transformación verdadera. De eso vamos a hablar. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 de esta manera. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta ahí la lectura. Muy bien, encontramos en esta historia unas palabras muy importantes del Señor. El Señor se acerca, más bien Nicodemo se acerca al Señor de noche, y antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, reconociendo que el Señor era un maestro enviado de Dios, y antes que pudiera decir algo más, el Señor le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y de eso trata lo que sigue hablando después. Aquí encontramos estas palabras maravillosas. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como les decía hace un momento, hay muchas personas que viven una vida religiosa, unos más, otros menos. Hay muchas personas que han tenido una experiencia con Dios, quizás habían estado enfrentando alguna situación difícil en su vida o alguna enfermedad, alguna crisis, y de pronto buscaron al Señor y las cosas anduvieron mejor. Pero no todas las personas han experimentado lo que se llama una regeneración, o como dicen en palabras de Juan, el nuevo nacimiento. Lo que más me llama la atención es que el Señor le habla del nuevo nacimiento, de la regeneración, a un hombre que nosotros a primera vista pensaríamos que no necesita que le hablen de eso. Alguien podría decir: ¿quién necesita un verdadero cambio en su vida si no es aquellos que viven inmersos en el pecado? ¿Aquellos cuya vida pecaminosa es evidente? ¿No son ellos acaso los que necesitan que ocurra un verdadero cambio? Pero ¿cómo un hombre que vivió toda su vida apegado a la ley de Dios podía necesitar que se le hablara de una regeneración, de un nuevo nacimiento? Bueno, con eso la palabra nos enseña que la regeneración o el nuevo nacimiento es algo que todo ser humano necesita experimentar. Bueno, vamos a ver en qué contexto fueron dichas estas palabras. Aquí tenemos a un hombre que se llama Nicodemo. A él fueron dichas estas palabras, pero son para todos. Pero tenemos que entender quién era esta persona para que podamos entender bien lo que el Señor quería decir. Dice varias cosas acerca de Nicodemo. Dice que Nicodemo era un principal entre los judíos, es decir, que había llegado a ser un hombre muy importante. Para una cultura arraigada en la obediencia a la ley, llegar a ser un hombre importante requería que sea una persona
que tenía testimonio de andar correctamente conforme a las tradiciones, conforme a las costumbres, conforme a la ley de Dios. De modo que no estamos hablando aquí de un hombre cuya vida es evidentemente pecadora. No estamos diciendo que Nicodemo no era pecador. La palabra nos dice que todos los seres humanos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, pero Nicodemo vivía una vida lo más posible apegada a la ley de Dios, dentro de su humana debilidad. También se dice que él pertenecía a la secta de los fariseos. Los fariseos fue un grupo que surgió en el tiempo de los 400 años de silencio. Después del último profeta Malaquías del Antiguo Testamento, pasaron 400 años y vino el Mesías. En ese tiempo no se levantó profeta, pero vieron muchos cambios en el mundo, como por ejemplo el surgimiento del Imperio Romano. En esos 400 años de silencio donde no hubo profeta, surgió el Imperio Romano, y cuando ya viene el Mesías, el Imperio Romano había conquistado casi todo el mundo. El idioma griego era el que se hablaba en casi todo el imperio, y habían carreteras, caminos que hacían fácil la movilización y la comunicación de un lugar a otro dentro del imperio. Y en ese tiempo surgió por una necesidad de que no les volviera a pasar lo que les pasó en la cautividad, de que en el tiempo de los reyes, que cuando ellos se entregaron por desobedecer a la palabra, se entregaron a la idolatría, quebrantaron la ley de Dios, y Dios los castigó enviando naciones poderosas que los invadieran. Para que no ocurrieran eso, surgieron varios grupos, entre ellos los fariseos, que eran estrictos en obedecer la ley para no quebrantar el pacto de Dios. De modo que los fariseos comenzaron con una buena intención, con una intención legítima y honorable de comprometerse, de obedecer la ley de Dios. Sin embargo, con el tiempo ellos se fue distorsionando la visión que tenían al comienzo, y en vez de ser fieles a la obediencia de la ley, comenzaron a ser fieles a la interpretación de la ley que daban los sabios, los rabinos, los maestros de Israel. Sin embargo, el hecho de que él sea un fariseo nos indica que su vida era una vida ante los ojos de los hombres, no ante los ojos de Dios, porque Dios conoce cómo es en realidad cada uno. Era una vida recta, tanto así que el mismo Señor Jesucristo en una ocasión dijo: si vuestra justicia no sobrepasa la de los fariseos, no podéis entrar en el reino de Dios. No que el Señor haya estado diciendo que es posible entrar al reino de Dios por el esfuerzo humano, sino que está diciendo que realmente, humanamente es imposible. Porque, por así decirlo, una vida más justa que la de los fariseos era imposible. Eran hombres estrictos en guardar la ley. Sin embargo, a él fueron dichas, a este hombre que vivía una vida consagrada a la obediencia de la ley, el Señor le dice: ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que experimentar una transformación, tienes que experimentar una regeneración. Hace un tiempo atrás hablamos acerca de la justificación, ¿se acuerdan? Hablamos de que la justificación es esa verdad que nos enseña que toda persona que arrepentido o arrepentida de sus pecados pone su fe en el Señor le declara justo en base a los méritos de Cristo. Hablamos también acerca de la santificación, de cómo esa persona que confía en el Señor, aunque es declarada justa, tiene que su vida ser conformada a esa justicia. Esa es la santificación, es la obra de Dios en la cual nos va limpiando, nos va transformando a la imagen del Hijo, y eso dura toda la vida. Pero antes de que ocurra eso, tiene que haber una transformación en el corazón. Hay muchas cosas más que voy a compartir más adelante, pero en el día de hoy quiero hablar acerca de esto. Primeramente quiero que veamos el significado de la regeneración. El significado de la regeneración. El Señor le habla a Nicodemo y le dice que tiene que nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento también se le llama regeneración y está expresado de diferentes maneras en la Sagrada Escritura. Pero antes de eso quiero dar una definición. ¿Qué es la regeneración? Sabemos que el Señor le dijo a este hombre que aparentemente era, ante los ojos de los hombres era tan justo, le dijo que necesitaba nacer de nuevo, que necesitaba ser regenerado. Y entendemos que esto es lo que necesitamos todos los seres humanos, porque permítame decirle, por lo menos yo considero, comparando mi vida con la de Nicodemo, con lo que se dice de él, creo que yo estoy mucho más necesitado, o he estado mucho más necesitado de la regeneración que él, aunque todos los seres humanos somos igual de pecadores, aunque
con diferentes grados, eso hay que reconocerlo, pero todos somos pecadores delante del Señor. Entonces, todos necesitamos experimentar una regeneración. ¿Pero qué es la regeneración? El famoso teólogo de este tiempo llamado Wayne Grudem dice: la regeneración es el acto secreto de Dios, mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. La regeneración es el acto secreto, es algo que no se puede ver, en la cual Dios obra dándonos una vida espiritual nueva. Nos hace nacer de nuevo. También otro teólogo de nuestro tiempo llamado John Frame dice así: la regeneración es un acto soberano de Dios que comienza una nueva vida espiritual en nosotros. Entonces tiene que ver con un nuevo nacimiento, tiene que ver con una regeneración, tiene que ver con una transformación en la que Dios nos hace volver a vivir, nos da otra vida. Es un cambio, pero a la vez es una obra secreta que no podemos ver, mas sí se pueden ver los resultados. Vamos a ver cómo se expresa esto de la regeneración en la Sagrada Escritura. Hay otros textos de la Biblia que hablan de esto y cada uno nos enseña algunos aspectos de la regeneración para que nosotros entendamos. Yo quiero que entiendan lo siguiente: llegar a ser cristiano no se trata de una obra que nosotros hacemos, sino que Dios hace en nosotros. No se trata del esfuerzo que usted haga por ajustar su vida a la ley, sino más bien la obra de Dios por transformar su vida, de modo que naturalmente y por el poder de Dios, su vida se va a ajustar a la ley de Dios. Su voluntad será cambiada, su pensamiento, sus valores, su corazón será transformado. Esto es comparable, por eso que uno de los primeros términos que se menciona en la Biblia es el nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor le dice a Nicodemo. Pregunto, cuando usted nació en esta tierra, algunos nacieron por los años 70, otros me imagino que también habrán nacido por los 60, otros nacimos en los 80, yo soy del 83, otros nacieron por los 90 y otros más nuevitos nacieron por los 2000 y otros nacieron más nuevitos todavía, nacieron desde los 2010 en adelante. Hay algunos pequeños aquí. ¿Y cuántos nacerán después? ¿Qué tuvo que hacer usted para nacer? Acuérdese de su fecha de nacimiento. ¿Qué tuvo que hacer usted para nacer? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Hizo algo? Digamos que usted existía en el cielo y dijo: oh, yo quiero nacer en este mundo. Había una persona que venía a nuestra iglesia y decía a veces: ay, recuerdo cómo era mi vida antes de nacer en la tierra. Y yo de esa persona me empecé a alejar un poquito porque esas ideas raras no nos enseña la Biblia. Entonces, no, ninguno de nosotros hizo algo para nacer, ¿no es cierto? De la misma manera, la regeneración, el nuevo nacimiento, tiene que ver con una obra de Dios. Y lo que yo quiero que usted esta mañana entienda, hermano, ¿sabe cuál es la preocupación más grande mía? Su alma. Mi preocupación es su alma. Mi preocupación es que cada uno de nosotros tenga la seguridad de que realmente ha experimentado la obra de Dios en su vida. Yo quiero que a través de esta palabra usted pueda examinarse después de escuchar esto y usted pueda saber si realmente ha sido regenerado por Dios, que si realmente ha nacido de nuevo, no por lo que usted haya decidido, no por lo que usted haya hecho, sino porque usted haya visto la obra de Dios en su vida. Eso es lo que le tiene que dar a usted la seguridad de que realmente ha nacido de nuevo. Entonces, se menciona aquí un nuevo nacimiento. También se dice que es nacer del Espíritu. Juan 3, 6 al 8 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tiene que ver esta regeneración, este nuevo nacimiento, no tiene que ver con un nacimiento físico como el que experimentamos cuando nacimos en esta tierra de nuestra querida madre. Cada uno tiene su mamá, ¿no? Entonces, eso es lo que Nicodemo no entendía, porque Nicodemo dijo: Señor, ¿cómo es posible entrar otra vez en el vientre de nuestra madre? El Señor le dijo: no, lo que es nacido de la carne, carne es. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual,
No cambia mucho la parte física, más cambia el corazón y como resultado cambia la vida. También la Escritura lo llama pasar de la muerte a la vida. También la regeneración es presentada en la Escritura como un pasar de la muerte a la vida. Eso lo podrían llamar una resurrección espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Él les dice, miren, ustedes experimentaron un nuevo nacimiento, una regeneración. ¿Cómo fue? Es que ustedes antes estaban muertos. Y estando ustedes muertos, el Señor les dio vida, vida espiritual. Eso quiere decir que había un estado antes de recibir esa vida y era el estado de muerte. ¿Qué caracteriza al estado de muerte? Muerte espiritual. Bueno, pensemos en la muerte natural. Cuando una persona fallece, ya no puede tener contacto con el presente, con la realidad. Ya no puede hablar, ya no puede oír, ya no puede sentir, ya no puede saber. Está impedido. De la misma manera, una persona cuando no ha experimentado una regeneración, aunque esté viva naturalmente, espiritualmente está muerta. No puede oír la voz de Dios, no puede experimentar la comunión con Dios. Por eso el Señor le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios está oculto a tus ojos. Entonces la regeneración es cuando Dios nos da vida y ahora podemos oír, escuchar, conocer, experimentar a Dios, la comunión con Él, el reino de Dios, la vida espiritual. También la palabra expresa la regeneración como una obra en la que Dios abre los ojos espirituales para que puedan ver a Dios y el reino de Dios. Cuando Saulo de Tarso, quien llegó a ser conocido como el apóstol Pablo, tiene un encuentro con Cristo y nace de nuevo, experimenta la regeneración, ese mismo momento Dios le encarga a Pablo que dedique su vida a predicar la palabra. Y Dios le dice a Pablo que predique la palabra a los gentiles, y Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que abra sus ojos. Dice que la regeneración es cuando Dios nos abre los ojos y podemos comprender nuestro verdadero estado espiritual de pecadores condenados y podemos ver a Cristo como el único que nos puede salvar. Podemos comprender, podemos ver el reino de Dios. También quizás uno de los textos más claros es un texto del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27 es un texto que anunciaba lo que Dios haría en el futuro cuando viniera el Mesías. A eso se le llama el nuevo pacto. El nuevo pacto consistiría en que Dios iba a hacer una obra sobrenatural en la vida de su pueblo, en la vida de los que confían en Él. Ezequiel 36, 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dios estaba profetizando lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto, la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Y qué se nos dice aquí? Que el nuevo nacimiento, la regeneración, es la obra de Dios, en la cual otorga un nuevo corazón, espiritualmente hablando, ¿no? Otorga un nuevo corazón y por lo tanto una nueva voluntad y va a poner su espíritu en el corazón
para que anden en sus mandamientos. Entonces aquí no se trata de un esfuerzo humano en guardar los mandamientos de Dios para ser perdonado por Dios, sino que se trata de una obra en el corazón de la persona que Dios lo capacita para que pueda andar y para que quiera andar en los mandamientos de Dios. Eso es la regeneración. Es esa obra en que Dios cambia, no lo externo. No es el cambio que tú haces, no es el cambio que tú, en lo que tú te esfuerzas, sino que ves que Dios cambia tu naturaleza. Y el cambio que se produce en la vida práctica viene por un deseo que Dios pone en el corazón de andar en los mandamientos de Dios. Mire, si usted no ha experimentado una verdadera regeneración, un nuevo nacimiento, aunque exteriormente usted haya cambiado, aunque usted haya dejado ciertos malos hábitos, ciertos pecados, ciertas costumbres, cierta forma de vestir, cierta música, ciertos vicios, si usted no ha experimentado una regeneración, su corazón sigue siendo igual. ¿Y sabe lo que va a pasar? Tarde o temprano volverá al pecado. Eso es lo que pasó con Judas. Tarde o temprano se demostró lo que realmente había en su corazón, la codicia, el amor por el dinero, porque su corazón nunca experimentó una regeneración. El apóstol Pablo menciona a algunos compañeros de él al final de su ministerio, al final de la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo habla de algunos que se alejaron de los caminos de Dios amando al mundo. ¿Por qué? Porque aunque vivieron una vida aparentemente cristiana, aunque hubieron algunos cambios externos en su vida, en su corazón seguían amando el mundo. No amaron realmente a Dios, su corazón nunca fue transformado. Entonces, el nuevo nacimiento, la regeneración, tiene que ver con una obra de Dios en quien cambia el corazón. Y la obediencia que es producto y los resultados que pueden haber, nace por una nueva voluntad que Dios pone, mas no por un deseo de ser justificado, sino como el resultado de querer ahora agradar a Dios. Una cosa muy diferente es vivir en los mandamientos de Dios porque yo quiero que Él me perdone, porque quiero ser salvo, y otra cosa es vivir en los mandamientos de Dios porque nace en mi corazón el hacerlo, porque el deseo de mi corazón es agradar a Dios, porque ya aborrezco la vida pecaminosa y porque yo amo ahora a Cristo, amo a Dios. Los mandamientos ahora son un deleite. Dios cambia el corazón. ¿Me comprende? Esa es la obra de la regeneración. ¿Qué es la obra de la regeneración? Entonces, una obra sobrenatural de Dios en la cual nos imparte una nueva vida espiritual. Cambia nuestro corazón, cambia nuestros afectos, cambia nuestros valores, cambia lo que amamos, cambia lo que deseamos, cambia las inclinaciones del corazón. Muy bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Después la puede hacer, ¿ya? Después mejor, para no que me corte la viada. Gracias, mi hermano. Yo sé que tenía esta pregunta. Muy bien. La necesidad, en segundo lugar, la necesidad de la regeneración. Si la regeneración es una obra en la cual Dios nos imparte una nueva vida espiritual, si es una obra que Dios hace en el corazón, ¿cuál es la necesidad de que haya eso? ¿Cuál es el problema con nuestra vida actual? Alguien podría decir, ¿y cuál es el problema con mi vida? A ver, ¿qué problema hay si no soy una mala persona? Bueno, alguien que dice eso realmente no está experimentando una regeneración. Porque como vimos, la regeneración es cuando Dios abre los ojos y uno puede verse lo sucio de pecador que es. Pero ¿cuál es la necesidad de que haya una regeneración? Bueno, vamos otra vez al texto de Juan capítulo 3, y vamos a echar un ojo. Primero, cuando hablamos de Nicodemo, vemos que él se acerca al Señor y le dice así: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Si nosotros miramos así de manera superficial, no nos vamos a dar cuenta de lo que realmente está diciendo Nicodemo. Nicodemo está expresando con sus palabras lo que él cree de Jesús. ¿Quién es Jesús para Nicodemo? Un maestro
que ha venido de parte de Dios. ¿Es algo malo eso? ¿No es verdad? ¿Sí es verdad o no? Sí. El Señor en una ocasión dijo, cuando le dijeron, maestro, bien decís, porque lo soy. Nunca me voy a olvidar esa frase porque mi papá era maestro impresor. Mi papá tiene una imprenta hasta el día de hoy. Y cada vez que le decían maestro, él decía, bien has dicho porque lo soy, pero maestro de imprenta. Él siempre tomaba las palabras de la Biblia. Y mi padre querido, hasta en su broma me enseñaba la palabra. Entonces el Señor dijo, bien has dicho porque lo soy. Sí, el Señor era un maestro, era un rabino. El problema es que Nicodemo creía solo eso de Cristo. Para él solo Cristo era un maestro importante, un maestro que venía de Dios, quizás un profeta, pero él no comprendía realmente quién era Jesucristo. Realmente Nicodemo, aunque estaba muy cerca, realmente no conocía a Cristo. Ante sus ojos, Cristo era un maestro de parte de Dios, pero él necesitaba entender que Jesús realmente era Dios. Era Dios manifestado en carne. Era el Mesías prometido. Era aquel que Dios prometió desde el huerto del Edén. Es aquel del cual hablaron los profetas. Es aquel Hijo del Hombre que viene del cielo, que vio Daniel en sus profecías. ¿Cuál es la necesidad de la regeneración? Bueno, podemos ver a través del ejemplo de Nicodemo en que él necesitaba que su corazón sea transformado, que sus ojos sean abiertos, porque él no comprendía la grandeza, la autoridad de Cristo. No entendía la verdadera identidad de Cristo. Para él era un maestro que venía de parte de Dios, pero no comprendía que él era Dios, que él era el Señor, que él era el Mesías. La necesidad de la regeneración, de que Dios transforme nuestro corazón, es por causa de la ceguera de nuestros ojos espirituales, de la dureza de nuestro corazón, por causa del pecado que nos incapacita para conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué tenemos en Nicodemo entonces? ¿Por qué necesitaba una regeneración? Porque él necesitaba que sus ojos fueran abiertos para comprender quién era Jesús. Pero había otra cosa relacionada íntimamente con esto. Es que Nicodemo no podía ver el reino de Dios. Por eso el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú dices que yo soy un maestro venido de Dios. Tú no puedes, si no naces de nuevo, no puedes ver que el reino de Dios ha llegado. Yo soy el rey. Eso está diciendo el Señor. No estás viendo que el reino de Dios ha llegado. No ha llegado meramente un maestro. Ha llegado el reino de Dios. Ha llegado el Rey Jesucristo. A ver, hermanos, pensemos por un momento. Si el Señor Jesucristo dice que el reino de Dios ha llegado, ¿quién es Él? El Rey. El Rey de ese reino. Permítame la redundancia. El Rey del reino de Dios que había venido es el Señor Jesucristo. Entonces, Nicodemo no podía ver el reino de Dios. Nicodemo veía un maestro, pero no veía que había llegado el reino de Dios. Entonces este es el punto, mire. Si el hombre no experimenta una regeneración que es una obra de Dios, si no experimenta una regeneración, el hombre nunca será capaz de conocer verdaderamente a Dios. Nunca será capaz de conocer verdaderamente a Dios. ¿Sabe cuál va a ser una de las cosas más lamentables y más tristes del infierno? Es que los que estarán ahí nunca sabrán lo que debe haber sido conocer a Dios. Hay el famoso escritor C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia. Sí les he hablado de él, ¿no? Este escritor fue ateo por mucho tiempo y después se convirtió. Y él escribió las Crónicas de Narnia, que son 7 libros. Han hecho películas de 2 libros nomás, de 2, de 3. Yo me leí los 7 libros. Me leí todo menos los libros de las películas porque ya vi la película. Así que me leí el primero, lo otro, el tercero. Y el último libro es interesante. Porque el último libro, le voy a hacer un poco de spoiler. El último libro habla cuando llegan a la verdadera Narnia. ¿Sabía usted que la Narnia no es la verdadera? La verdadera Narnia es otra, cuando llegan al final, ¿cierto? Parece que algunos han leído. Y dice que en esa verdadera Narnia todo es maravilloso. Dice que es parecida
pero todas las frutas saben mejor, los colores son más vivos, y es precisamente Aslan, que es el símbolo del Señor Jesucristo, está ahí. Pero dice que hay un grupo de personas, no me acuerdo, parece que eran enanos, que ellos no entran a la verdadera Narnia, pero están ahí cerca, pero están ciegos. Están ahí, pero ciegos. Y solamente, aunque están ahí, cerca de Narnia, ellos están ciegos, no pueden ver, se juntan y siguen viviendo en la vida que antes tenían. Ellos nunca fueron capaces de conocer lo que era la verdadera Narnia. Estaban ciegos. Lo único que veían era la antigua Narnia y la vida de pecado que llevaban, la vida de la hechicería, un montón de cosas que tenían. Dice que aunque estaban ahí, no pudieron experimentar lo que era la verdadera Narnia. Entonces es una forma que él expresó, no es la palabra de Dios, los escritos de Lewis, pero nos muestra una realidad de que el infierno será un estado espiritual, entre otras cosas, algún rato vamos a hablar más detalles de esto, pero entre otras cosas será un estado espiritual donde jamás experimentarán lo que es sentir la gracia del perdón. Lo que será es sentir el amor paternal de Dios. Nunca jamás sabrán lo que es sentirse perdonado. No sabrán. Ni siquiera ellos se lamentarán de no haber estado en el cielo porque no sabrán lo que es. Yo me imagino en cuántas cosas que nosotros en el día de hoy no sabemos. Hay cuántos países, cuántas ciudades, cuántas comidas que no nos preocupa no haber experimentado porque no sabemos. ¿Me comprende? Pero cuando algún rato tengamos la oportunidad de experimentar esas cosas, diríamos lo que me había perdido, ¿no? Nunca. Lo que algunos ni siquiera se imaginan lo que es ser chileno. Vivir en Chile, ¿no? Yo cuando estaba en Chile nunca me imaginé lo que era vivir en Ecuador. Ni siquiera cuando era niño, aunque sí estudié en un colegio que se llamaba República del Ecuador, cantábamos el himno y todo, pero nunca me imaginé lo que sería vivir en Ecuador, hasta ahora que vivo acá, y me encanta el Ecuador, amo mucho el Ecuador. Entonces digo yo lo que me hubiera perdido, ¿no? Si no hubiera venido a vivir acá. Pero hay gente en Chile que no sabe lo que es comer una fanesca, un yapingacho o un cuisito. Me encanta el cuy. La fritada, por ejemplo. Se comen, pero otras comidas, ¿no? Pero ellos nunca sabrán lo delicioso que son estas comidas. Lo ignoran. Está oculto a sus ojos. Así es todo aquel que no ha sido regenerado. Por eso que la gente no quiere buscar a Dios. Por eso es que los seres humanos no buscamos a Dios. Porque no sabemos. Ni siquiera nos imaginamos lo bueno que es conocer al Señor. Pero cuando Dios transforma nuestro corazón, nuestros ojos se abren y nosotros experimentamos. Entonces, es necesaria una regeneración porque el hombre está impedido de conocer a Dios, de experimentar su gracia, su amor, el reino de Dios, porque sus ojos están velados por el pecado. Es por eso que Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Estaban muertos. Ustedes no sabían lo que era conocer a Dios. Ustedes no sabían lo que es la gracia, lo que es el perdón, lo que es la misericordia, el amor de Dios, la guía del Espíritu, la comunión de los creyentes. Hermanos, hasta que uno no nace de nuevo, no puede experimentar la verdadera comunión. Me acuerdo que hace años atrás teníamos a un amigo mío italiano que venía a la iglesia. Pero ¿sabe? Él venía más por el compañerismo. Se sentía bien, quizás se sentía un poco solo de lo que él vivía en otro país, pero realmente, lamentablemente, nunca mostró un verdadero interés por la palabra. Pero era chévere porque como era italiano, a todos le caía bien. Los hermanos se reían con él, hacían chistes, comíamos juntos. Pero realmente, aunque él experimentó cierto compañerismo, nunca experimentó la verdadera comunión espiritual. Nunca lo experimentó. Nunca experimentó ese amor de hermanos, ese amor que hay entre nosotros, ¿o no? ¿Sí se ha dado cuenta? A mí me pasa mucho que como tengo la oportunidad de visitar muchas iglesias porque me invitan a predicar, ni bien piso una congregación y los hermanos de esa congregación es como que los hubiera conocido siempre. Hay un apego, ¿no? O uno se encuentra con un hermano, o algunos de ustedes que vinieron hace poco, ya el primer día que vinieron ya éramos panas.
Ese verdadero amor, esa verdadera comunión, no la experimenta aquel cuyo corazón no ha sido regenerado. Esa persona puede estar aquí entre nosotros y va a experimentar el mismo compañerismo que va a experimentar con los compañeros del vóley o los compañeros de trabajo, ¿no? No hay nada más. Nosotros experimentamos una verdadera unión espiritual. Incluso entre nosotros, cuando tenemos problemas, experimentamos también el perdón o el perdonar. También es algo que se experimenta en el reino de Dios. Experimentar, recibir el perdón de otro o perdonar, la misericordia, la paciencia, son cosas que experimentamos cuando nuestro corazón ha sido transformado. Entonces la palabra de Dios dice que el hombre necesita ser regenerado porque está muerto y su corazón está endurecido. Y en tercer lugar, la verdadera regeneración, como es un nuevo nacimiento, como es un pasar de muerte a vida, se demostrará en sus frutos. Van a haber frutos, van a haber resultados. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un bebé nace en este mundo? ¿Cómo sabemos que está vivo? Porque llora, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más hace un bebé recién nacido? A ver, ¿qué más hace? Da patada, pero cuando ya nace, ¿no? También. ¿Qué más cuando un bebé está vivo? ¿Cómo sabemos? ¿Ah? Respira. ¿Qué más hace? Sí. ¿Qué más va a hacer? Va a buscar el pecho de la mamá. Ahí. ¿No es cierto? De alguna manera Dios le da un instinto para que busque ahí. Y va a llorar cuando tiene hambre, cuando está incómodo, ¿no es cierto? Hermano, eso es de un bebé. Un grande ya no llora cuando está incómodo. Un grande se expresa correctamente, dice, ¿sabes que estoy incómodo por tal cosa? Los bebés lloran cuando están incómodos, eso hacen relajo. Entonces, de la misma manera, una persona que nace de nuevo va a experimentar, van a haber frutos, va a experimentar un cambio, va a haber resultados. ¿Por qué? Porque es un nuevo nacimiento. Una vez hace tiempo atrás hablábamos con un hermano acerca de la necesidad de evangelizar. Y el hermano no quería evangelizar porque decía, hermano, es que si nosotros no estamos listos para atender a todas las personas que se van a convertir, ellos se van a perder. Hay muchas personas que han aceptado al Señor y no tienen crecimiento porque nadie las atendió. Yo le dije, hermano, con todo el cariño, perdóneme, pero no es así. Cuando una persona se convierte, nace de nuevo. ¿Y sabe qué? La persona va a buscar la leche de la palabra. La persona va a buscar la compañía de los creyentes. La persona va a querer aprender. ¿Me comprende? Voy a tocar algunos versículos de la Biblia que nos hablan de algunos resultados que se ven por el nuevo nacimiento o por la regeneración. En primer lugar, vamos a ir a la primera carta de Juan. Nos vamos a salir un poquito del Evangelio de Juan y vamos a ir a la primera carta de Juan. Vemos que en primer lugar, el que experimenta una regeneración no vivirá más en la práctica del pecado. No está diciendo que no pecará nunca, pero ya el pecado no será su forma de vivir, ni será un deleite permanente en su vida. Primera de Juan 3:9 dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está diciendo que como la persona experimenta un nuevo nacimiento, este nuevo nacimiento es de Dios, esta nueva vida viene de Dios, no del pecado como la antigua, ¿no? Por lo tanto, como tiene la simiente de Dios, como tiene los genes de Dios espiritualmente, ¿no? Ya no va a vivir en la práctica del pecado. Es más, dice que el creyente ya no peca, pero ¿cómo es esto? Acuérdense que el Pablo, cuando habla de la lucha que tenía con el pecado, dice que él ya no peca, sino el pecado que mora en él. Realmente cuando el creyente peca, el que peca es el viejo hombre, no el nuevo hombre. Aunque no podemos dividir al hombre tampoco, pero estamos diciendo que es guiado no por esa nueva naturaleza, sino por la antigua. Es por eso que el creyente, su vida cambia. Es por eso que comienza a agradar a Dios, es por eso que comienza a aborrecer el pecado, es por eso que comienza a deleitarse en las cosas de Dios, porque tiene un nuevo corazón, ha nacido de Dios. En segundo lugar, aquel que ha sido regenerado por Dios tiene el amor como el de Cristo. Tiene un amor como el de Cristo. Primera de Juan 4:7, amados,
amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, con el amor de Dios obviamente, ¿no? Ese amor que tiene misericordia, ese amor que ama a pesar de, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha experimentado la regeneración, ¿sabe cuál va a ser uno de esos frutos? Es que como tiene la naturaleza divina, va a poder amar con el amor de Dios. Ese amor que ama a pesar del pecado. Ese amor que todo lo soporta, que todo lo perdona, que todo lo cree, que todo lo sufre. ¿Me comprende? No ese amor egoísta que se apaga cuando se acaba la motivación. Ese es el amor humano, el amor mundano. El amor de Dios es un amor incondicional, un amor verdadero, un amor sacrificial. Eso lo puede tener alguien que ha sido regenerado, alguien que ha nacido de nuevo. Y en tercer lugar, el que ha nacido de nuevo, el que ha experimentado, aunque puede ser atacado por el enemigo, aunque puede sufrir tentaciones, vencerá al mundo. El creyente vence el mundo. Las tentaciones, los ataques de Satanás no lo podrán apartar de Dios, no lo destruirán. Primera de Juan 5, 3, 4 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Los mandamientos para el creyente no son una carga. Yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice, es duro el camino del Señor. Hermano, no es duro el camino. Perdónenme, pero el camino del Señor no es duro. No es duro. ¿Quién dijo que es duro? El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, que Él lleva el yugo en un lado y nosotros vamos al otro. El yugo es aquella madera con la que unen a los bueyes. ¿Qué pasa si ponen a un buey más fuerte que el otro? El fuerte llevará la mayor fuerza. Cristo es el fuerte. Entonces Él va llevando la carga por nosotros. Y como Dios cambia nuestra naturaleza, los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos no son una carga. Son un deleite. Por eso dice que el Salmo 1 habla del hombre bienaventurado que se deleita en la ley del Señor. La ley de Dios es su deleite, no una carga. ¡Ay, qué duro! No, no es duro. Porque Dios cambia tu corazón. No es duro algo que te gusta. No es duro algo que quieres. ¿Me comprende? Todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué queremos decir en todo esto? Que la regeneración es una obra de Dios, pero es una obra real. Que aunque no se puede ver, cuando Dios cambia el corazón de la persona, se va a manifestar en una vida transformada. La pregunta que quiero hacer esta mañana es, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿De qué se ha tratado el cristianismo para ti ahora? ¿En tu esfuerzo porque tu vida cambie? ¿En tu empeño por ajustar tu vida a la ley? ¿O has experimentado una obra en la que Dios ha cambiado tu corazón? ¿Ha sido así? ¿Realmente eso es lo que estás experimentando? Y queridos padres, ¿vemos la obra del nuevo nacimiento en nuestros hijos? Hay muchos padres que me piden que bautice a sus hijos, ¿no? Ya parezco cura ya. Todos los papás quieren que bautice a los hijos. Deme bautizando a mi hijo. Téngame paciencia. Conforme a nuestra creencia, nosotros bautizamos a aquellas personas que dan testimonio de que han experimentado una regeneración. De modo que si yo veo a su hijo, a su hija, a cualquier persona que se quiere bautizar, pero realmente no veo un cambio en su vida, no es que yo juzgue, porque yo tampoco puedo conocer lo más profundo, ¿me comprende? Pero por lo menos que se vea algo evidente, un deseo de aprender, un deseo de conocer, un cambio en su corazón, yo no puedo bautizarle, ¿me comprende? Prefiero que esperemos y se vea realmente un testimonio, ¿me comprende? Porque el ser cristiano no se trata de decisiones que tomamos. Ser cristiano no se trata de la obra que nosotros hacemos. Ser cristiano y ser salvo no se trata de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Se trata de la obra de Dios en nuestra vida. Si usted no ha experimentado esa obra de Dios, o usted no está seguro, o tú no estás seguro de haber experimentado esa obra de Dios, entonces sigue escuchando la palabra. Clama al Señor,
que obre en tu corazón. Porque la palabra dice que Dios nos hace renacer por la palabra de Dios. Y oremos por nuestros hijos, oremos por el cónyuge, oremos por la esposa, por el esposo, por los sobrinos, por los compañeros de trabajo, oremos por los hermanos de la iglesia, para que todos experimenten realmente una verdadera conversión. Hermanos, esto también nos ayuda en cuanto a la predicación del Evangelio. El evangelismo no se trata de decirle a las personas lo que deben hacer para ser salvos. ¿Se acuerda del carcelero de Filipos? ¿Él qué preguntó? ¿Qué debía hacer para ser salvo? Y no le respondieron lo que debía hacer para ser salvo. Le dijeron lo que debía creer para ser salvo. ¿Ven la diferencia? Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él no le dijo, haz esto y serás salvo. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, ¿qué estamos esperando de Dios en nuestra vida? ¿Qué estamos experimentando en la vida de nuestros hijos? ¿Estamos realmente esperando que Dios haga una obra en sus vidas? ¿Que Dios haga una transformación? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que debemos esperar de Dios y eso es lo que debemos buscar. Amén. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor por su palabra.